que la Secretaría de Economía realizó una invitación a través de sus redes sociales para reflexionar sobre el respeto a la propiedad intelectual en el deporte. El pasado 26 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Su tema este año es aspirar al oro, la propiedad intelectual y el deporte, propuesto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Expone que gracias al papel de la innovación y la creatividad, la industria del deporte ha conseguido generar desarrollos sumamente trascendentes, los cuales han llegado a la vida diaria de todos los seres humanos. Y ahora, para hablar sobre este tema de la propiedad intelectual, así como del Día Mundial de la Propiedad Intelectual celebrado recientemente y que en este 2019 está dedicado al deporte, saludamos esta mañana al maestro Efraín Olmedo, abogado por la UNAM y maestro en Derecho por la Universidad de Michigan, especialista en propiedad intelectual, asociado del despacho Arochi y Linder. Muy buenos días. Carla, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, bienvenido al canal del Congreso. Platícanos un poco más de este tema tan importante. ¿Qué pasa en el negocio del deporte y sus actores, pero ante todo de las empresas que mueven millones de publicidad? Muy bien, bueno, como lo mencionas, lo importante de la relación del deporte y la propiedad intelectual lo encontramos en, yo creo, dos puntos muy importantes, que son la protección de la imagen y los derechos de uso de imagen de los deportistas, y después también la explotación de las marcas, que están asociadas tanto con empresas que buscan plantar su publicidad en algunos equipos o que buscan usar también la imagen de los deportistas en sus campañas publicitarias, ¿no? Por ejemplo, mucho lo vemos en los equipos de fútbol o en los equipos de automovilismo también, pero lo importante de esta relación es que precisamente la propiedad intelectual, y en particular en el aspecto de las marcas, se trata de encontrar algo de distintivo, ¿no? Claro. La marca es y tiene que ser el objeto más distintivo de un producto. Y yo creo que esto es muy fácil de encontrar en un equipo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos específicamente de fútbol, no hay nada que genere más sentido de pertenencia a una persona que su camiseta, claro, del equipo al que le vaya, ¿no? Entonces, precisamente toda esa distintividad se representa en el escudo del equipo y en los logotipos de los equipos. Entonces, hay un gran negocio de entrada que vemos nada más en la comercialización de playeras, por ejemplo, en la comercialización de equipo deportivo. Entonces hay una relación, por ejemplo, entre empresas mexicanas ahora que están entrando de manera muy importante a la liga, como Charlie, pero también vemos otras como Adidas o Nike, que los conocemos bastante, ¿no? En donde hay una gran competencia por entender quién va a ser, o empujar desde la parte de Adidas o Nike o Charlie, quién va a ser el que va a hacer la camiseta de Xolos, quién va a ser la camiseta del Cruz Azul, quién va a ser todo eso, ¿no? Porque en estos contratos tan importantes, cuando se trata específicamente de la explotación de la marca, hay muchísimo dinero en quién se va a llevar las ventas de estas playeras ya en el mercado, ¿no? Claro. Y por supuesto que hay también mucho dinero en cómo van avanzando estos equipos para que la explotación de estos productos tenga mucho más valor en el mercado. Entonces, eso por la parte de las marcas, que es importantísimo, ¿no? Pero después está esta parte de los jugadores y su relación con los equipos en los que están desempeñándose, ¿no? ¿Quién se queda con la explotación de su imagen? ¿Se le queda de alguna manera el equipo que lo contrató, o tiene él ciertos derechos de contratarse, pues ya sea con una empresa de alimentos o ya sea con una empresa de artículos deportivos, claro, o lo que sea, para decir, bueno, si quieres un spot donde salga yo por 10 segundos, te va a costar tantos millones de pesos. Algunas marcas de ropa interior, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado ver que contratan futbolistas. Exactamente, sí. Y pues por supuesto que eso vende bastante más que cualquier persona, ¿no? Así entonces, sí, la imagen de una persona cae muchísimo en el aspecto de la propiedad intelectual, ¿no? Tiene ahí un tema de que si es un derecho fundamental o si se va a explotar, si es un derecho de explotación puramente económico, pero sí es muy interesante cómo podemos ver que la mayoría de los contratos muy importantes hoy en día, o sea, los jugadores que están ganando mucho más dinero hoy en día, la mitad de sus ingresos son por la explotación de su imagen, ¿no? Claro que
la razón por la que llegan a tener tanto valor en su imagen ya en el mercado que no es del deporte es precisamente porque tienen un gran impacto cuando se desempeñan en el deporte, ¿no? Por supuesto que no va a ser lo mismo la imagen de Messi que de cualquier otro jugador de la Liga Mexicana o de cualquier otra liga, ¿no? Precisamente por el impacto que tienen en medios. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la piratería en todo este negocio, ¿no? Sí. Bueno, la piratería es un tema gigantesco, ¿no? En el aspecto de la imagen no es tan grave, ¿no? Ese es un tema que no hay tanto problema porque difícilmente vamos a encontrar la piratería de la imagen de una persona. Aunque sí hay algunas situaciones en las que algunas empresas tratan de hacer dibujos parecidos de la imagen de algún personaje, de algún jugador para ponerlos en sus campañas, ¿no? Pero en el tema más cercano, que es pues, ¿qué pasa con todas estas playeras pirata, con las gorras pirata que venden afuera del estadio? Pues lo importante para protegerse del tema de la piratería es obtener los registros marcarios, ¿no? Que por supuesto los jugadores las empresas que participan en el deporte son muy conscientes de la protección de la propiedad intelectual, ¿no? En particular, pues los equipos de fútbol, los equipos de automovilismo son muy conscientes, ¿no? Pero estamos viendo hoy en día en México el desarrollo de otros equipos y de otras ligas muy importantes, ¿no? Como el béisbol está, a pesar de que en el norte del país ha tenido un gran impacto, lo estamos viendo mucho más cercano en el centro del país, ¿no? Y lo mismo está sucediendo con la liga de básquetbol, ¿no? Entonces, necesariamente estos equipos van a tener que invertir mucho en proteger su capital de propiedad intelectual para tener protegidos, bueno, pues las gorras y cualquier otro accesorio, los balones, etcétera, para evitar la posibilidad de que algún pirata esté vendiendo afuera de la cancha ingresos que les corresponderían a ellos, ¿no? Claro. Abogado, una pregunta partiendo obviamente de la ignorancia. ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es el camino a seguir? Supongamos que yo estoy viendo, yo tengo una idea, sí, probablemente un equipo de automovilismo, probablemente lo que sea. Pero ¿por dónde parto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre registrar, digamos, la idea o la marca? ¿O es lo mismo? O sea, ¿cómo es? Bueno, mira, un principio muy importante de la propiedad intelectual es que las ideas no se pueden proteger, no se pueden registrar, ¿ok? Pero lo que sí podemos registrar es cómo se materializan esas ideas y normalmente eso pasa a través de las marcas bueno, de los derechos de autor en algunas otras formas. Pero en el caso específico de las marcas, bueno, la idea quizás va a ser el nombre de cuál va a ser el equipo en primer lugar, ¿no? Entonces, ese nombre del equipo, pues uno va de entrada y lo registra en el INPI, entendiendo a qué tipos de servicios se va a enfocar, ¿no? De entrada van a ser servicios de entretenimiento y esa es una de las distintas clases. Pero después también va a tener que registrarlo en la clase 25 para proteger artículos, prendas de vestir, ¿no? Donde van a encontrar las gorras, las playeras, etcétera. Pero también, bueno, para otro sinnúmero de productos en donde uno puede pensar, bueno, seguramente después alguien va a querer hacer un anuncio o alguien va a querer hacer un producto que tenga asociado mi marca. Entonces hay que generar un catálogo de muchas marcas, a pesar de que sea el mismo nombre, pero que se puedan aplicar a distintos productos, para que así, una vez que alguien esté interesado en un patrocinio, bueno, parte de la oferta sea el licenciamiento de la marca, es decir, tú me das dinero para mi equipo a cambio de que yo te permita utilizar mi marca en los productos que tú quieras comercializar, ¿no? Digamos, shampoos, por ejemplo, si fuera el caso. Pero entonces va a haber que registrar un catálogo grande de marcas y muchas variaciones de estas marcas, ¿no? Porque de entrada podríamos pensar en el nombre del equipo de automovilismo, ¿no? Ferrari nada más. Alfa Racing. Alfa Racing, ¿no? Pero, sí. ¿qué nombre tan feo se me ocurrió? Pero después, además del nombre, va a tener que ser también el escudo, que va a ser la representación ya gráfica. Entonces eso puede ser ya más bien una marca mixta, en donde tengamos un logotipo y el nombre que pueda ser leído. Y después podrás ver otras marcas que son exclusivamente de diseño, es decir, donde no se ve ninguna letra, o sea, ninguna frase que sea leíble, sino solamente un icono. Y esas serían las marcas solamente de diseño. Entonces hay que generar un catálogo muy importante para estar protegidos de la mayor manera posible, ¿no? Y una vez generando este catálogo, registrando tu idea, bueno, ¿esto tiene algún vencimiento? ¿Tiene alguna fecha de caducidad? Sí, las marcas de entrada, si hablamos exclusivamente de las marcas tienen un vencimiento de 10 años, tienen una duración de 10 años, pero son renovables, ¿no? O sea, las podemos renovar
por la eternidad cada 10 años, pero es muy importante renovarlas porque de lo contrario se pierden y cualquier otra persona podría registrarlas. Y otro punto muy importante es que las marcas son territoriales. Entonces, si usted tiene si ustedes tienen su registro solamente en México, estos derechos solo los tiene en México. Entonces, sí es una inversión importante, pero precisamente una inversión el ir a otros países y pensar, bueno, si estamos en un equipo de automovilismo, va a haber carreras que van a ser en Estados Unidos, va a haber carreras que van a ser en Centroamérica, igual en Europa. Entonces, vale la pena obtener todos estos registros en el resto del mundo. ¿Y es muy caro? Pues bueno, sí, barato no, es una, okay. Sobre todo cuando estamos pensando en que vamos a tener que tener registros en varios países que valga la pena tenerlos, pues sí, por supuesto que sí se convierte en una inversión importante, pero que definitivamente vale la pena porque a partir de ese capital de propiedad intelectual es que pueden entrar los patrocinios de manera muy importante, ¿no? De lo contrario, claro, no hay propiedad intelectual que vender. Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las redes sociales? Hablaba ahorita, obviamente, del tema de la imagen, ¿no? ¿Qué tal que de repente yo ahorita me encuentro que, no sé, en otro país, Monterrey, lo que sea, están utilizando mi bella cara para promocionar algún evento de belleza, ¿no? Por así decirlo. No lo sé, puede ser. Pero ¿qué pasa, no, en ese aspecto con las redes sociales? O sea, yo me encuentro mi imagen que la están utilizando, a mí no me contactaron y la están utilizando para promocionar algo. Bueno, ahí en el tema de la imagen dependerá de la legislación de cada país, pero hay legislaciones donde la acción de entrada es una acción civil o puede, no sé, se me ocurren algunas situaciones, puede haber una acción penal por un uso no autorizado de la imagen. Y cada vez se vuelve un poco más complicado porque también tenemos hoy en día tecnologías que pueden generar la imagen de una persona y hacerla hablar, ¿no? Es muy impresionante cómo ya hay tecnologías que permitirían eso con mucha facilidad. Entonces, a veces las legislaciones de muchos países están tratando de avanzar para alcanzar la tecnología, pero definitivamente hay una acción porque es un uso no autorizado de tu imagen, ¿no? Y ahí es muy importante también otra parte que choca con el deporte, que son los derechos de transmisión de los deportes. Ya sea en el automovilismo o en el deporte, es importantísimo el negocio que se genera alrededor de quién tiene derecho de transmitir un partido y también quién tiene derecho de transmitirlo con las narraciones que trae, ¿no? No es lo mismo ver un partido sin narración que con una narración. Digo, ya habrá quien tenga su narrador predilecto para ver el fútbol, pero claro, definitivamente no es lo mismo verlo con uno o con el otro, y eso genera mucho más público, y también esos son derechos muy importantes. Claro. Maestro, ¿y cómo está esta disputa entre los negocios, entre los dueños y los equipos? Esta disputa de, pues, obviamente, los dueños, ¿no? Y los deportistas profesionales. Bueno, ahí hay algunos, o sea, hay temas que van más allá de la propiedad intelectual en estas relaciones entre los equipos y los dueños. Muchas veces hay un tema de derecho laboral que entra por ahí, pero bueno, hay la situación de que si en algunos deportes se generan sindicatos o no se generan para tener representación entre las ligas, pero sí es una relación complicada la que existe entre equipos, ligas o federaciones y los jugadores. Hay algunas situaciones, en la mayoría de los deportes hay un tribunal de arbitraje deportivo, ¿no? Que es quien busca resolver todas estas disputas. Y este tribunal está en Suiza, y entonces en lugar de tener unas soluciones judiciales que se ventilarían en los tribunales de México, buscan tener soluciones en arbitraje primero dentro de la liga y posteriormente en arbitraje en el Tribunal de Arbitraje Deportivo que está en Suiza, que es al que la mayoría de las federaciones deportivas someten su jurisdicción y dicen, bueno, en caso de haber problemas, más vale resolverlos allá, porque esto les va a dar una solución mucho más ágil, ¿no? Y no necesariamente va a favorecer al equipo o al jugador, sino va a ser mucho más neutral y hecha por expertos. Claro. ¿Cuál sería, en este caso, por ejemplo, el camino a seguir, ¿no? Principal? O sea, ahorita terminamos, yo tengo esta idea, etcétera, ¿a dónde me acerco, a dónde entro, a dónde para poder registrar una marca, claro, bueno, por supuesto que les recomendaría que se acercaran a un abogado experto en propiedad intelectual, porque lo primero que va a tener que hacer este abogado es hacer una búsqueda sobre si la marca sobre la que ustedes tienen la idea está disponible o es factible obtener el registro, ¿no? No necesariamente si no hay una marca idéntica ya registrada, quiere decir que nuestra idea de marca va a poder registrarse.
porque puede ser que sea semejante, muy semejante fonéticamente, muy semejante gráficamente, y entonces el INPI o cualquier otra oficina de marcas en el mundo diga, esta marca no la podemos registrar porque el público consumidor se va a confundir. Entonces ahí es donde está el talento del abogado de propiedad intelectual, ¿no? En poder decir, bueno, sí son semejantes, pero que quizás si hacemos esta estrategia vamos a poder obtener el registro, ¿no? Entonces eso sería lo primero antes de invertir muchísimo en diseño, es decir, vamos a entrar durísimo y gastarnos una fortuna en diseñar esta marca que después nos van a decir, pues no se puede registrar, ¿no? Entonces yo creo que más vale, antes de tener el diseño definitivo, acercarse y medir la posibilidad de registrar uno la marca. Una vez que se hace eso, pues bueno, el proceso se acerca uno al INPI, si el registro es solamente nacional, se busca la solicitud de registro y en alrededor de 6 meses uno puede obtener un registro de marca. Puede atorarse el procedimiento y habrá que hacer algunos argumentos en caso de que haya una marca semejante para decir, no, estas marcas definitivamente no son semejantes. Pero una vez que uno tiene el derecho, ya viene lo demás, tratar de hacerlo efectivo, ¿no? Y ya sea que podamos iniciar acciones penales en cuanto tenemos situaciones de piratería, cuando vemos que alguien está usando una marca idéntica a la nuestra, tal cual está haciendo la misma playera que la de nuestro equipo, ahí iniciamos acciones penales, que son lo que comúnmente conocemos como piratería, o si son marcas semejantes y alguien más o menos está tratando de abusar en ese sentido, tenemos acciones administrativas que las resolverá el INPI y posteriormente nos darán la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por el uso no autorizado de una marca semejante. Claro, maestro, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, pues de verdad al público y a quienes estén interesados, de verdad los invitamos a que cuiden de verdad su catálogo de propiedad intelectual y se enfoquen en proteger la forma en la que materializan sus ideas, porque claro, es muy, muy importante. Que se acerquen a un experto, ¿no? Por supuesto, también. Maestro Efraín Olmedo, especialista en propiedad intelectual, muchísimas gracias por conversar esta mañana, por estar aquí con nosotros en el canal del Congreso. Muchísimas gracias por hablarnos de este tema tan importante y que, pues, sin lugar a duda puede ayudar a mucha gente a proteger, pues, su capital y, sobre todo, pues, sus ideas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.